Imagina que estamos sentados juntos en un tranquilo jardín japonés en Kioto, bajo la sombra de un cerezo en plena floración. Los pétalos rosados caen suavemente a nuestro alrededor, y el murmullo de una fuente cercana llena el aire con una calma que invita a la reflexión. Mientras observas esos pétalos danzar en el viento, quizás sientas un peso en el pecho, una pregunta que no te deja en paz. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos, ya adultos, te miraron con esa calidez que recuerdas de cuando eran pequeños? Las visitas se han vuelto escasas, las llamadas son breves, casi como un trámite. Y cuando están contigo, hay una distancia que no puedes explicar. No es que no te quieran, eso lo sabes en el fondo de tu corazón. Pero algo ha cambiado, y no estás seguro de qué es. No. Permíteme contarte una historia, una que quizás resuene contigo. Porque en mis años como escritor y estudioso de la salud mental de los mayores en Japón, he aprendido que las palabras que elegimos, o las que callamos, tienen un poder inmenso, como el Kekotodama, el espíritu que vive en cada palabra. En una pequeña casa en Nagoya, conocí a Aiko, una mujer de 70 años, cuya vida era como una pintura exumieg, cuidadosamente detallada, pero con algunos colores desvaídos por el tiempo. Aiko había criado sola a sus 3 hijos tras quedar viuda, sacrificando sus propios sueños para darles un futuro. Pero ahora, con sus hijos viviendo sus propias vidas en Tokio, las conversaciones se habían vuelto frías, casi mecánicas. Aiko no entendía por qué. Ella les había dado todo. Noches sin dormir, ahorros gastados en sus estudios, un amor que, en su mente, debería haber sido suficiente para mantenerlos cerca. Un día, mientras tomaba té con una amiga en un pequeño café, ésta le dijo algo que la hizo detenerse. Aiko, a veces no es lo que haces por tus hijos, sino lo que dices. Las palabras pueden construir puentes o cavar abismos. Esa frase se quedó grabada en su alma, y con el tiempo, Aiko descubrió que, sin darse cuenta, había estado usando frases que, en lugar de acercar a sus hijos, los alejaban. En Japón, donde la armonía familiar es un pilar cultural, he visto este fenómeno repetirse una y otra vez. Los mayores, con toda su experiencia y amor, a menudo no se dan cuenta de que ciertas palabras, dichas con la mejor intención, pueden herir profundamente. No es que los padres quieran lastimar, al contrario, su deseo es conectar, proteger, guiar. Pero cuando los hijos crecen y se convierten en adultos con sus propias vidas, las reglas del juego cambian. En mi investigación sobre la salud mental de los mayores, he observado cómo estas dinámicas afectan no solo a los hijos, sino también a los padres, que se sienten solos, incomprendidos, como si el tiempo hubiera robado algo que no pueden recuperar. En la cultura japonesa, el concepto de ekhirig, deber, y ninjog, emoción humana, a menudo chocan en las familias. Los padres sienten que sus hijos tienen un deber hacia ellos, pero los hijos, ya adultos, buscan equilibrar sus propias responsabilidades con esas expectativas. Cuando las palabras de un padre refuerzan ese sentido de obligación, el amor se transforma en una deuda, y nadie quiere sentirse en deuda con alguien a quien ama. Recuerdo a Kenji, un hombre de 72 años de Hiroshima, que tras quedar viudo sintió que sus hijos se alejaban cada vez más. Kenji era reservado, como muchos de su generación en Japón, donde mostrar emociones abiertamente no siempre es común. Pero en su soledad comenzó a expresar su frustración con frases que creía inofensivas. ¿Por qué no me llamas más? Parece que tu esposa no quiere que vengas a verme. Pensaba que estaba siendo honesto, que estaba compartiendo su dolor. Pero lo que no veía era que esas palabras hacían que su hijo se sintiera atrapado, dividido entre su madre y su esposa. En una sesión de terapia, Kenji descubrió algo que lo dejó en shock. Sus palabras no solo herían a su hijo, sino que también lo hacían sentir como si no tuviera control sobre sus propias decisiones. En Japón, donde la autonomía personal es un valor que las generaciones más jóvenes defienden con fuerza, esto puede ser devastador. Lo que he aprendido en mis años de estudio es que no se trata de evitar hablar, sino de hablar con kokorok, con el corazón,
En Japón creemos que las palabras tienen un espíritu propio, un ekotodama, que puede bendecir o maldecir. Cuando un padre dice algo que suena a reproche, aunque sea sin intención, ese gekotodama puede pesar más de lo que imagina. Pero también puede sanar. Aiko, por ejemplo, comenzó a cambiar su forma de hablar. En lugar de decir, nunca me visitas, empezó a decir, me encantaría verte pronto. ¿Te vendría bien un día de estos? Y poco a poco, sus hijos comenzaron a responder. No fue un cambio inmediato, pero como el crecimiento de un bonsái, con paciencia y cuidado, la relación floreció de nuevo. Ahora, mientras seguimos este camino juntos, quiero llevarte más allá. A las palabras específicas, que sin que lo notes, podrían estar alejando a tus hijos, y cómo evitarlas para que el amor fluya libremente, como el agua de esa fuente en el jardín donde comenzamos. Y ahora imagina que estamos caminando por un sendero en las montañas de Nikko, donde los cedros antiguos se alzan como guardianes silenciosos, y el aire huele a musgo y madera. Mientras avanzamos, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has dicho algo con tanto cariño que no te diste cuenta de que podía doler? En Japón, donde las palabras se eligen con cuidado para mantener la armonía, he visto cómo incluso las frases más comunes pueden romper el delicado equilibrio de una relación familiar. Hoy, quiero hablarte de 5 frases que, sin que lo notes, podrían estar alejando a tus hijos adultos. No son gritos ni insultos. Son cosas que muchos padres dicen sin pensar, pero que, como un río que erosiona la piedra, van desgastando el vínculo con el tiempo. La primera frase es, con todo lo que he hecho por ti. Suena familiar, ¿verdad? En Japón, donde el sacrificio parental es casi un arte, muchos mayores sienten que sus esfuerzos deben ser reconocidos. Aiko, la madre de Nagoya, solía decir esto cuando sentía que sus hijos no valoraban sus sacrificios. Pero lo que no veía era que sus hijos, al escuchar estas palabras, no sentían gratitud, sino culpa. La doctora Yuki Tanaka, psicóloga de la Universidad de Tokio, explica que esta frase transforma el amor en una transacción, como si todo lo que diste fuera una deuda que tus hijos deben pagar. En la cultura japonesa, el concepto de ibon, deuda de gratitud, es poderoso, pero cuando se usa para presionar, se convierte en una carga que aleja en lugar de unir. La segunda frase es aún más peligrosa. Tu pareja te está alejando de mí. En Japón, donde las relaciones familiares extendidas son comunes, estas palabras pueden ser un veneno lento. Conocí a Taro, un hombre de 65 años de Fukuoka, que no entendía por qué su hija, casada recientemente, parecía distante. Cada vez que hablaba con ella, insinuaba cosas como, desde que te casaste, ya no eres la misma. Taro pensaba que estaba protegiendo a su hija, pero en realidad estaba atacando su matrimonio. En terapia, descubrió que estas palabras no solo herían a su hija, sino que también la ponían en una posición imposible. Elegir entre su esposo y su padre. El doctor Hiroshi Sato, del Instituto de Terapia Familiar de Osaka, advierte que estas frases obligan a los hijos a defender su autonomía, y a menudo, eligen alejarse para proteger su propia paz. Panto konoate. Luego está la frase, en mis tiempos, las cosas se hacían de otra manera. En Japón, donde la tradición y la modernidad coexisten, estas palabras pueden sonar como un juicio a las elecciones de vida de tus hijos. Conocí a Mitsuko, una abuela de Kanazawa, que siempre comparaba la forma en que su hija criaba a sus nietos con los viejos tiempos. Decía cosas como, antes, los niños respetaban más a sus padres. Mitsuko no se daba cuenta de que sus palabras hacían que su hija se sintiera inadecuada, como si sus métodos modernos fueran un error. La doctora Akiko Mori, psicóloga de la Universidad de Kioto, explica que esta frase crea una brecha generacional, haciendo que los hijos sientan que no son comprendidos. La cuarta frase es, nunca me llamas, nunca vienes. En Japón, donde el tiempo en familia es valorado,
estas palabras pueden salir del corazón cuando un padre se siente solo. Pero palabras como nunca o siempre son absolutas y raramente justas. Conocí a Yumi, una viuda de Sapporo, que se quejaba constantemente de que sus hijos nunca la visitaban. Pero cuando empezó a llevar un diario, se dio cuenta de que sus hijos la llamaban varias veces por semana. El problema no era la falta de contacto, sino su percepción de que nunca era suficiente. El doctor Kenzo Nakamura, autor de Isanar, Los lazos familiares y explica que estas frases hacen que los hijos se sientan atrapados en un ciclo de culpa, donde nada de lo que hacen es suficiente. Y finalmente, la frase, ya os arrepentiréis cuando no esté. En Japón, donde la muerte y el legado familiar son temas profundos, esta frase puede parecer una forma de buscar atención, pero en realidad genera miedo y rechazo. Conocí a Daichi, un hombre de Okinawa, que solía decir esto cuando sus hijos no podían visitarlo. Pero en lugar de acercarlos, sus palabras los hacían sentir presionados, como si su amor estuviera siendo puesto a prueba. La doctora Reiko Fujimoto, experta en envejecimiento, explica que estas frases activan una respuesta emocional negativa, alejando a los hijos en lugar de unirlos. Estas 5 frases, aunque comunes, tienen un impacto profundo. En Japón, donde la comunicación indirecta es un arte, las palabras directas y cargadas de emoción pueden ser aún más dañinas. Pero no todo está perdido. Ahora que conocemos estas frases, imagina que estamos sentados en un pequeño café en Tokio, con el aroma del matcha llenando el aire, y quiero mostrarte cómo transformar estas palabras en un puente hacia tus hijos. Estamos en ese café en Tokio, y mientras el bullicio de la ciudad se desvanece detrás de las ventanas, quiero que sientas la calidez de este momento, como si estuviéramos compartiendo una taza de té y una conversación sincera. Ahora que sabes qué frases evitar, quiero guiarte por un camino nuevo. Cómo reemplazar esas palabras que hieren por otras que sanen, que construyan, que acerquen. En Japón, donde la paciencia es una virtud y el cuidado un arte, he aprendido que sanar una relación no requiere grandes gestos, sino pequeños cambios, hechos con kokorok, con el corazón. Para la frase, con todo lo que he hecho por ti, imagina decir, me hace feliz verte y me encantaría compartir más momentos juntos. Este simple cambio quita el peso de la culpa y pone el foco en el afecto. Conocí a Noriko, una madre de Yokohama, que solía reprochar a sus hijos por no visitarla lo suficiente. Pero tras trabajar con un terapeuta, aprendió a expresar su deseo de conexión sin exigir. Decía cosas como, me encantó nuestra última charla. ¿Cuándo podríamos vernos otra vez? Sus hijos, al sentirse libres de presión, comenzaron a buscarla más. En Japón, donde el concepto de hamaei, dependencia emocional mutua, es clave, estas palabras refuerzan el amor sin imponer obligaciones. Cuando quieras decir, tu pareja te está alejando de mí, prueba con, aprecio mucho a tu pareja, y me gustaría encontrar una forma de compartir más tiempo juntos como familia. Esto muestra respeto por la vida de tu hijo y su relación. Conocí a Keiko, una abuela de Kobe, que transformó su relación con su nuera al dejar de insinuar críticas. En lugar de culpar, Keiko comenzó a invitar a la pareja a cenas familiares, diciendo, me encantaría que vinierais los dos, siempre es más divertido juntos. Este enfoque creó un ambiente de inclusión, y su hijo dejó de sentirse dividido. Si estás tentado de decir, en mis tiempos, las cosas se hacían de otra manera, prueba con, ¿me interesa saber cómo hacéis las cosas ahora? Cuéntame más. Esto no solo valida las elecciones de tus hijos, sino que abre una conversación. En Kioto, conocí a Hiroshi, un abuelo que solía criticar la forma en que su hija criaba a sus nietos. Pero cuando empezó a preguntar con curiosidad genuina, como, ¿cómo decidisteis eso para los niños?, su hija comenzó a compartir más y a pedirle consejos. En Japón, donde la humildad es un valor, mostrar interés en lugar de juicio fortalece los lazos.
Para nunca me llamas, nunca vienes, di. Valoro mucho cuando hablamos, y me encantaría encontrar un momento para charlar más. ¿Qué día te viene? Esta frase reconoce lo que tus hijos ya hacen y propone una solución sin culpar. En Osaka, una viuda llamada Sakura cambió su enfoque tras darse cuenta de que sus quejas alejaban a su hija. Empezó a decir: gracias por la última llamada, fue un momento muy especial. Su hija, al sentirse valorada, comenzó a buscarla con más frecuencia. Y para, ya os arrepentiréis cuando no esté, di, estos momentos en familia son muy importantes para mí, me gustaría crear más recuerdos juntos. Esta frase transmite amor sin manipulación. En Hokkaido, conocí a Tetsuo, un hombre que solía usar la muerte para buscar atención. Pero tras reflexionar, empezó a decir: disfruto mucho cuando estamos juntos, ¿qué tal si planeamos algo especial? Sus hijos respondieron con entusiasmo, y las visitas se volvieron más cálidas. Cambiar la forma en que hablas no es fácil, pero en Japón, donde la práctica del Kaizen, mejora continua, es un principio de vida, cada pequeño paso cuenta. No se trata de ser perfecto, sino de intentarlo con un corazón gentil. Ahora, mientras el aroma del matcha se desvanece y salimos de este café, quiero llevarte a un templo zen en Kamakura, donde el silencio nos ayudará a entender por qué estas palabras tienen tanto poder y cómo afectan la mente y el corazón de tus hijos. Estamos en ese templo en Kamakura, rodeados de silencio y la suave fragancia del incienso. Aquí, donde la introspección es una práctica diaria, quiero hablarte de por qué las palabras que eliges tienen un impacto tan profundo en tus hijos adultos, y cómo entender esto puede transformar tu relación con ellos. Como estudioso de la salud mental en Japón, he visto cómo la psicología y la cultura se entrelazan en las relaciones familiares, y cómo el simple acto de hablar con cuidado puede sanar heridas que ni siquiera sabías que existían. En Japón, donde la comunicación suele ser indirecta, las palabras directas, especialmente si son críticas, pueden ser como un trueno en un día despejado, inesperadas y perturbadoras. Los estudios en neurociencia social, como los realizados por el Dr. Takeshi Yamada en la Universidad de Tokio, muestran que cuando un hijo escucha frases cargadas de reproche, su cerebro reacciona como si estuviera bajo amenaza. Esto no es una exageración. Frases como «nunca me llamas» o «ya os arrepentiréis» activan la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo y el estrés. En lugar de sentirse amado, tu hijo se siente atacado, y con el tiempo, su respuesta natural es protegerse. Esto no significa que no te quieran, sino que su mente, sin que lo decidan conscientemente, empieza a asociar las conversaciones contigo con tensión. Por eso las llamadas se acortan, las visitas se espacian. No es rechazo, es agotamiento emocional. Conocí a Emi, una madre de Sendai, que no entendía por qué su hijo mayor apenas respondía a sus mensajes. Ella decía cosas como: ¿tan ocupado estás que no tienes tiempo para mí? En terapia, Emi descubrió que su hijo no la evitaba por falta de amor, sino porque cada conversación lo dejaba sintiéndose culpable, como si nunca fuera suficiente. En Japón, donde el concepto de Henryok, restricción emocional, es común, los hijos a menudo no expresan este malestar directamente. En cambio, se retiran, creando un silencio que duele más que cualquier discusión. Pero aquí está la buena noticia. Tú tienes el poder de cambiar esto. En Japón, la práctica del Ek-shoganai, aceptar lo que no se puede cambiar, se combina con la acción consciente para mejorar lo que sí está en tus manos. Los terapeutas familiares en Tokio proponen 3 pasos simples para transformar la comunicación. Primero, identifica la emoción detrás de tus palabras. Si estás a punto de decir, nunca me llamas, párate y pregúntate, ¿qué siento realmente? ¿Soledad? ¿Miedo a no ser importante? Entender esto te ayuda a hablar desde el corazón. Segundo, haz una pausa antes de hablar.
Una respiración profunda, como en la meditación Zen, puede cambiar el tono de la conversación. Y tercero, expresa tus sentimientos sin culpar. En lugar de no te importo, di: me siento un poco sola últimamente, y me encantaría pasar más tiempo contigo. Estas palabras invitan en lugar de exigir. Conocí a Masao, un padre de Nara, que aplicó estos pasos con resultados sorprendentes. Solía quejarse de que sus hijos nunca lo visitaban, pero tras reflexionar, empezó a decir: me hace muy feliz cuando compartimos tiempo juntos. ¿Qué tal si organizamos una cena? Sus hijos, al sentirse valorados en lugar de juzgados, comenzaron a buscarlo más. En Japón, donde la familia es un pilar, estas pequeñas acciones pueden tener un impacto inmenso. No se trata de cambiar quién eres, sino de hablar con Giyasashi Kokorok, un corazón gentil que invite a tus hijos a acercarse sin miedo. Ahora, mientras dejamos el templo y miramos hacia el horizonte, quiero llevarte a Okinawa, donde el mar nos enseñará cómo envejecer con sabiduría y amor. Hemos llegado al final de nuestro viaje, y ahora estamos en un acantilado en Okinawa, mirando el océano brillar bajo el sol del atardecer. El viento lleva el aroma del mar, y mientras las olas rompen suavemente, quiero que reflexionemos juntos sobre cómo vivir esta etapa de la vida con propósito, dignidad y amor. En Japón, donde la longevidad es una bendición, también es un lienzo para pintar una vida plena. Como escritor y estudioso, he visto cómo los mayores que abrazan esta etapa con sabiduría no solo encuentran paz, sino que también fortalecen sus lazos con sus hijos. Envejecer no es rendirse, es comenzar de nuevo. En Japón, el concepto de Ikigai, la razón de ser, es fundamental para una vida plena. Para muchos mayores, esto significa encontrar alegría en cosas simples. Pintar, como mi amigo Antonio, que a los 70 años redescubrió su pasión por el arte. O cultivar un jardín, como Hana, que llenó su soledad con crisantemos. Pero también significa respetar la independencia de tus hijos. En lugar de esperar que llenen tu soledad, busca formas de llenar tu propio corazón. Conocí a Reiko, una mujer de Kagoshima, que tras quedar viuda decidió aprender caligrafía. Sus hijos, al verla tan viva y apasionada, comenzaron a visitarla no por obligación, sino por admiración. El estoicismo japonés, inspirado en figuras como Musashi Miyamoto, nos enseña que la verdadera libertad viene de controlar lo que puedes, tus pensamientos, tus palabras, tu actitud. No puedes controlar cuánto te llaman tus hijos, pero sí puedes controlar cómo hablas con ellos. Al decir, gracias por llamarme, fue un momento muy especial. En lugar de, nunca me llamas, invitas al amor en lugar de exigir. En Japón, donde el respeto mutuo es la base de las relaciones, este enfoque puede transformar la dinámica familiar. No es tarde para cambiar. Como un cerezo que florece cada primavera, tu relación con tus hijos puede renovarse si eliges palabras que sanen. No te castigues si has dicho cosas que ahora reconoces como dañinas. Nadie te enseñó otra forma. Pero ahora que lo sabes, tienes la oportunidad de hablar con Kokorok, con un corazón que une en lugar de dividir. Envejecer con sabiduría es vivir con intención, amar sin condiciones, y dejar un legado de amor que tus hijos llevarán consigo siempre. Ahora, quiero escuchar tu voz. ¿Qué frase de las que hemos hablado te hizo pensar, ¿eso lo he dicho yo? ¿O qué consejo te ha dado la vida que quieras compartir con otros? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita hoy. Si este video te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite estas palabras. Juntos, podemos crear una comunidad que se apoya y crece. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo vivir con sentido y amor.